Hola, quiero compartirte la historia de un hombre que me llevó a reflexión y espero que hable a tu corazón al igual que lo habló con el mío. Este hombre se llama Jeroboam. Jeroboam aparece en la historia del pueblo de Israel en un momento donde Salomón, el hijo de David, era el rey de Israel y Salomón identifica a este hombre como un hombre inteligente, un hombre diestro, un hombre habilidoso y le entrega unas responsabilidades. Eh, Pasan los años, Salomón entra en un declive de su reinado y este Jeroboam se levanta como uno de tres enemigos importantes que tuvo Salomón, que van a minar posteriormente el reino de Israel. El primer evento que sucede en la vida de Jeroboam, significativo que está marcado en la palabra, es que aparece un profeta de Dios y este profeta de Dios le habla de, va con una capa nueva y le profetiza que este Jeroboam va a ser rey de Israel. Y en un acto simbólico él toma su capa, la parte en 12 pedazos y le da 10 trozos a Jeroboam como una señal profética de que el reino de Israel se iba a partir en sus 12 tribus, 10 de un lado y 2 del otro. Luego que pasa el tiempo, se empiezan a dar los momentos importantes en la vida de Jeroboam. Jeroboam toma una cantidad del pueblo de Israel y empieza a liderar un proceso en medio del pueblo de Israel. Muere Salomón, se hace rey su hijo Roboam y Jeroboam va donde este hijo de Salomón a decirle que, bueno, cómo van a ser las cosas de ahí en adelante. Roboam se aconseja de manera inapropiada y toma la decisión de imponer un yugo más fuerte sobre el pueblo de Israel, cosa que le transmite a Jeroboam y Jeroboam eh, decide apartarse y en ese momento hay una ruptura como se había definido proféticamente de parte del profeta de Dios. Luego de que se separa el reino en las dos tribus que manejaba o tenía al frente Roboam y las 10 tribus que se adhirieron a Jeroboam, pasa otro tiempo y finalmente hacen rey a Jeroboam. Mira cómo se está dando la vida de este hombre. Viene una profecía de parte de Dios, Dios habla sobre su vida, pasan los tiempos y se cumple esa profecía y él empieza a liderar a 10 tribus del pueblo de Israel y yo supongo o asumo, veo que él empieza a ejercer ese deseo que tenía de liderar, de ser rey. Pasa aún más tiempo, ¿cierto? Y él ya como rey de Israel, él se ubica en una ciudad que se llama Siquem, la reconstruye y tú empiezas a ver ahí cómo Jeroboam empieza a construir alrededor de él un reinado, alrededor de él. Eh, pero sucede lo siguiente, él empieza a cuestionarse o más bien a preocuparse porque él se decía que si el pueblo de Israel subía a Jerusalén a adorar, se iban finalmente a unir nuevamente a Roboam y luego lo iban a matar. Esa fue la idea que Jeroboam tuvo sobre lo que podía pasar. Mira cómo esos pensamientos que se generan en nuestra mente y en este caso en la vida de Roboam hicieron que él tuviese temor. ¿Y sabes qué hizo Jeroboam? Jeroboam empezó su historia lleno de temor y pidió consejo, no sabía qué hacer. Nuevamente, fíjate, pide consejo y lamentablemente a veces el consejo que recibimos no lo buscamos en los lugares correctos y lo aconsejaron mal. ¿Sabes qué hizo?
pues él preparó un lugar de adoración. Dijo, para que la gente no vaya a Jerusalén a adorar, pues yo voy a preparar un lugar de adoración. Y él levantó, construyó 2 becerros de oro. ¿Y sabes qué le dijo al pueblo? Ahí están sus dioses, adórenos a ellos. O sea, mira cómo este Jeroboam, mezclado en esa idea del deseo de liderazgo que finalmente lo obtuvo, había una palabra de Dios que confirmaba esto, pero por temor, por miedo, por esos sentimientos internos, por esas preocupaciones que tenemos en nuestro corazón, llegamos a hacer cosas incorrectas. Y aquí vemos a Jeroboam construyendo un reinado de acuerdo como él lo veía. Pues no solamente él hizo los 2 becerros. ¿Sabes qué más hizo? Hizo templos, nombró levitas, es decir, construyó un culto a su manera. No solamente construyó una ciudad, no solamente construyó un templo, no solamente lo más grave que fue hacer los becerros, sino que construyó un sacerdocio, constituyó unos levitas con su criterio, construyó una manera de oración como él pensaba. Hizo sacerdotes, puso sacerdotes, hizo sacrificios, quemó incienso en ese lugar donde él había construido. ¿Sabes una cosa? Yo puedo hacer exteriormente muchas cosas que a los ojos de otros seres humanos parecen muy piadosas. Estoy adorando a Dios. Pero que no nos pase lo que le pasó a este Jeroboam. Que finalmente él creía que estaba adorando a Dios, creía que estaba haciendo las cosas bien, pero él no estaba siendo movido por la dirección de Dios, estaba siendo movido por su corazón, por sus pensamientos, por sus temores, por su codicia, por su avaricia, por su deseo de reinar. Y quiero compartirte esto que me hace reflexionar, ¿sabes? Dios tiene un propósito contigo, al igual que lo tenía con Jeroboam. Dios quiere usarte. Él te ha hablado a ti y tú lo sabes. En cuántos momentos has estado en contacto con su palabra, en la reunión con los hermanos, y tú sabes que Él quiere usarte. Y tú te das cuenta que empiezas a caminar en esas palabras y tú desarrollas un pensamiento en el que quieres caminar en ese propósito que Dios ha hablado a tu vida. Pero por alguna razón las circunstancias, las situaciones te llevan a abrir puertas en tu corazón que a la final eres tú en tus fuerzas queriendo alcanzar el propósito de Dios. Y buscas consejo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces nosotros buscamos consejo donde lo que queremos es oír que nos digan lo que nosotros queremos oír, no lo que necesitamos oír. Resultó creando un Dios a mi medida sin darme cuenta. Sin darme cuenta estoy haciendo lo mismo que le pasaba a este hombre. Empiezo a decidir cuándo y dónde reunirme. Y empiezo a abrir una serie de posibilidades en mi vida de permitirme cosas en mi vida que yo sé que no están bien, pero otros las hacen, otros como yo las hacen, y me empiezo a permitir que mis ojos sean expuestos a situaciones. Empiezo a permitirme que laxitud en mi vida. Finalmente empiezo a caminar en una construcción del Dios que yo creo que estoy adorando y me defino como un seguidor de Dios, pero mis actos, mis pensamientos y mis laxitudes empiezan a mostrar otra cosa. Me reúno con otros y piensan lo mismo que yo. Digo, finalmente miro hacia allá y veo tradición, veo que la cosa no se mueve, yo quiero algo fresco, y en ese querer algo fresco empiezo a caminar en una dirección que yo creo que es la que Dios está definiendo en mi vida, pero no lo es.
Y finalmente me agrada la forma de vida que llevo. Y estoy tranquilo. Y no me preocupo. Y creo que estoy adorando al Dios que siempre he querido adorar. Pero ¿sabes cuál es la confrontación? Cuando tú finalmente empiezas a reflexionar y te das cuenta de una cosa. ¿Sabes de qué? Te empiezas a mirar tu corazón. ¿Y qué descubres? ¿Qué descubres en tu corazón? Que en este corazón hay una adoración a un becerro. Que construiste un becerro sin darte cuenta. Y estás adorando a un becerro. Y tú piensas que ese becerro, sin darte cuenta, estás creyendo que es Dios. Yo te invito, yo te animo. Reflexionemos. Reflexionemos, amados. Eso es lo que cuando vi este pasaje me confrontó. Y quiero animarte en el nombre de Jesús. Revisa a quién estás adorando. Creo que este es un momento definitivo en nuestra historia a través de todo esto que está pasando, y tú y yo tenemos que levantarnos a hablar la verdad, pero no podemos hablar la verdad si en nuestro interior estamos adorando al Dios equivocado, al Dios que construimos, al Dios que pensamos que era, pero a la final hemos construido un Dios a nuestra manera. Hemos bajado el listón para que se acomode a lo que yo quiero y a lo que yo hago. Amado, te invito a reflexionar sobre esto, al igual que yo lo he hecho, porque fui confrontado. No quiero áreas de mi vida donde yo creo que estoy adorando a Dios y no lo estoy haciendo. Estoy adorando a un Dios a mi manera en áreas de mi vida. Y eso se llama idolatría. Que el Señor nos ayude. Reflexiona en esta palabra. Jeroboam cayó en una adoración a un Dios a su manera.